Como título del sermón le puse Jesús, nuestra provisión. Dice, respecto a disfrutar a Dios, respecto de que Dios es lo más pleno que podemos tener. Miguel Núñez cuenta en un capítulo de su libro Siervos para su gloria, dice así lo siguiente, ¿no? Él es médico, cuenta esta historia. En una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con un ex general de nuestra nación y le dijimos, don fulano, usted está en sus 80 años y conocemos una pequeña parte de su historia. Se hizo de un hombre, tuvo poder, tiene dinero y ha vivido muchos años. ¿Qué se siente a su edad haber sido quien fue? Y con lágrimas en los ojos nos dijo, doctor, me siento vacío. Entonces le preguntamos, ¿sabe por qué se siente vacío? La respuesta fue una negación. Le preguntamos si quería saber por qué de su vacío. Asintió con la cabeza y fue así que compartimos el evangelio con él ese día. Este general de 5 estrellas, con un nombre, dinero, fama y poder, entregó su vida al Señor y descubrió lo que el gran periodista, escritor y pensador británico Muggeridge decía. Esto es lo que dice este gran periodista británico. Si me considero a mí mismo, podría pasar como un hombre relativamente exitoso. La gente a veces me mira en las calles. Eso es fama. Puedo con relativa facilidad ganar lo suficiente como para ser parte de grupos de más altos ingresos en la oficina de renta interna. Eso es éxito. Equipados con dinero y un poco de fama, incluso los ancianos, si quisieran, podrían disfrutar de las diversiones que están de moda. Eso es placer. Puede ocurrir de vez en cuando que algo que dije o escribí fuera discutido lo suficientemente como para convencerme a mí mismo de que tendrá un impacto significativo en nuestro tiempo. Eso es satisfacción. Sin embargo, yo le digo a usted, y entre paréntesis, y le ruego que me crea, que multiplique estos pequeños triunfos por 1.000.000, súmelos todos y no son nada. Menos que nada. Solo un impedimento frente al torrente de agua viva que Cristo ofrece. A los que están espiritualmente sedientos, sin importar de quién sea o qué sea. El torrente es Dios. Y hoy vemos a Cristo de una manera maravillosa, porque solamente Él es capaz de llenar y satisfacer plenamente el corazón del hombre, del ser humano. Es un Dios soberano, sabio, poderoso, pero también es un ser santo. Pero es un Dios que no se deja manipular, no se deja engañar, porque es justo. Y eso lo hace confiable. Podemos creer a sus promesas, porque Él es fiel. Las promesas de bendición, amén. Pero también las promesas de juicio. Porque también son fieles y debemos gozarnos también de Dios por eso. Vemos en este sentido la ilustración que Dios está haciendo, porque Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaban ahí, le dijo a Pedro, no, ustedes ahora ya no van a ser más pescadores, sino van a ser pescadores de hombres, no van a buscar más peces en el mar, van a ser pescadores de hombres. Y Jesús también les da un ejemplo. Jesús salió a pescar. Y lo hizo en una forma milagrosa para mostrar otra señal. Es tan impactante este milagro, esta señal, que inclusive forma parte de los 4 evangelios. Junto con la resurrección es la única señal o único milagro que está en los 4 evangelios. ¿Por qué resalto esto? Porque imagínense cómo quedan los discípulos después de semejante experiencia. Y el primer pensamiento, yo separé, pero el primer pensamiento o la unidad de pensamiento que separé es el maestro que controla la situación. Versos 10 y 11. Vamos a leer todo el pasaje para tener el contexto.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con su discípulo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces de cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús tiene el control de la situación. Él está siendo retratado, el apóstol Juan está haciendo un retrato, algo muy vívido que lo experimentó él mismo, y está haciendo un recuento de algo que pasó en ese lugar, en el milagro. Porque Jesús está enseñando a la multitud. Acuérdense que sube a un monte y se sienta. Esa es la postura que hacían los maestros en aquella época para enseñar, para hablar desde el reino, para alimentar espiritualmente a la gente. Más o menos entre 15.000 y 20.000 personas. En un lugar casi despoblado, de hecho dice un lugar desierto, o sea, no había población cercana. Hay personas que lo están siguiendo hace días. No es simplemente, bueno, se juntó la gente ahí, lo siguió de una orilla a la otra, sino que hace días la gente, inclusive algunos desde Jerusalén, lo están siguiendo a Jesús. Los fans, los que en ese momento decían los Team Jesús. Jesús sabía por qué lo seguían también. Jesús sabía que lo seguían por las señales que hacían con los enfermos. Pero aún así Él tiene misericordia y enseña porque sabe que están ciegos. Marcos 6 dice que los vio como ovejas dispersadas que no tienen pastor, y tuvo misericordia de ellos y se acercó y les enseñaba. Pero veamos esta situación. Les dice, le dice a Felipe: a ver, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué es lo que vimos anteriormente? La avaricia o la codicia de la gente por la que seguía a Jesús, no por lo que Jesús enseñaba, sino buscando el beneficio del milagro. Y también se vio la incredulidad de los apóstoles, de los discípulos. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer y tenía que hacer esa prueba. ¿Por qué era para probar que los mismos discípulos vieran su incredulidad? Porque muchas veces los discípulos, algunos ya se creían la última Coca-Cola en el desierto. Ya se creían, acá estoy yo. Y Jesús les mostraba realmente que todavía te faltaba. Ya sea Felipe le pregunta, Felipe responde de manera razonable, en un sentido monetario, era imposible. Andrés, viene, de hecho Marcos dice que Jesús mandó a que se fijen a ver qué cantidad de alimento había, y lo único que había era esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos. La gente hace días que lo seguía. La gente tenía hambre también. Y no era un lugar que podían comprar. Pero acuérdense que Jesús fue a propósito a ese lugar para manifestar su poder. Y los discípulos, imagínense la situación, ante esa falta de fe, de ver esa multitud tan grande, porque no era, 15, 20, 30, 50, 100 personas. Imagínense una multitud entre 15.000 y 20.000 personas esperando para comer. Ya está cayendo el sol. ¿Cómo hacemos?
Algunos discípulos en otros evangelios dice que le dijeron al Señor, mirá, el día ya declina, despídelos para que vayan a comprar. ¿A dónde van a comprar? Que se busquen ellos mismos para comer. ¿A dónde? Esa encerrona fue para probar los corazones. Pero ahora vamos a ver la magnificencia de Dios. Jesús toma el control. Aún también les dijo a estos hombres que estaban atónitos, estaban paralizados, pero el Señor toma las riendas del asunto. De hecho, siempre lo tuvo. Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y no sabían qué hacer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Pero Jesús ordena todo. ¿Y qué le dice? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Cosa rara, que se acuesten. Pero hay una realidad. Dios está usando instrumentos débiles a los apóstoles. Habían fallado en creer, o sea, su fe todavía faltaba crecer. El músculo de la fe tenía que ser ejercitado, pero no por eso ellos eran desobedientes, aún seguían obedeciendo. Eran instrumentos débiles, como vos y como yo. Y aún así Jesús los usa y los empieza a ordenar. Y ellos obedecieron, eso es lo bueno. No se pusieron a cuestionar a Jesús. Pero ¿qué? Hace que todos se recuesten. ¿Qué cosa, no? Que todos se van a acostar a dormir ahora. Claro, los va a dormir a todos y no va a tener hambre. No. En el griego esa palabra tiene que ver con aquellos que se reclinan para comer. En aquella época no existían las mesas como nosotros, no se sentaba la gente a las mesas como nosotros, con sillas y con una mesa alta. Ellos tenían con mesas más bien bajitas o comer en el suelo, en el campo y todos recostados. ¿Ven ese pasaje en la última cena donde dice que el discípulo amado estaba recostado en el pecho del maestro? No es que Jesús lo tenía upa, sino que estaban recostados, era la manera que ellos comían en el oriente. Y en Roma también era la costumbre, porque se creía que se hacía mejor la digestión comiendo acostados. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, reclinarse a comer, sentarse medio reclinado era normal. Y hay un dato muy vívido en ese lugar, porque dice que esto solamente alguien que fue un testigo ocular se va a acordar, porque hay mucha hierba en ese lugar. Eso es un detalle de color que está diciendo Juan, porque él estuvo ahí y había mucha hierba, porque eso indica algo. Ya Juan indicaba que estaba cerca de la fiesta de las Pascuas. Entonces eso era primavera, entre los meses de marzo y abril. Para nosotros, en el hemisferio sur, estamos en otoño, pero Israel está en el hemisferio norte y para allá es primavera. Cuando nosotros es pleno invierno, allá es verano. Entonces, ¿qué pasa? Está mostrando esto en el sentido de la ubicación. Refleja esta nota de color. Se reclinan para comer de una forma cómoda. Cerca está la fiesta de las Pascuas. Pero también, acá no dice, pero en Marcos 6 dice que se agruparon en grupos de 50. O sea, hubo un orden. Fíjense a veces cuando nos ha pasado a nosotros, ¿se acuerdan cuando vinieron a la iglesia de Mar del Plata? Y vinieron de Santa Teresita y estábamos todos, se nos llenó la cocina de humo, ¿se acuerdan? Y muchas veces para organizarnos y para ver cómo hay que atender un servicio de gente, ¿no? Acá tenemos a Natalia y Carlos que la tienen recontra clara, pero cuánto hay que, inclusive con días de previsión, a ver cómo se va a hacer para atender a la gente. En los eventos que vamos a hacer hay que estar bien organizados para dar la comida, dar un servicio. Bueno, esto es lo mismo, imagínense el Señor tomando, pero organizar 15.000 a 20.000 personas para organizarlas. Solo con un grupo del Señor y 12. Una de las cosas que vemos acá, que se ponen en primera fila, porque esa noche esas personas fueron testigos del poder creador de Dios. Podríamos decir así, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Jesús cumplió el rol de buen pastor, que pastorea a sus ovejas, que las alimenta. Porque Jesús no tan solo tenía cuidado de lo espiritual, no era un maestro elevado, muy espiritual. No, Dios es un Dios integral y conoce la necesidad y tenía que sustentar a los que lo seguían. Aunque conocía sus corazones, pero de ahí también había pueblo que le iba a salvar. Decidió mostrar su misericordia. Como dice el Salmo, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Este salmo también daba la imagen del Señor como anfitrión, sirviendo comida a su siervo como invitado, como dice, aderezas mesas delante de mí.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, ellos recibirían la bendición de Dios, pero a la manera de Dios. Recostate. Sentate para comer. Puedo decir, bueno, esto realmente es algo... Imagínense a los discípulos, ¿no? Diciendo, bueno, júntense de 50 y 50 y reclínense para comer. Ah, fenómeno, ¿qué vamos a comer? Ustedes hagan lo que nosotros les decimos. ¿Pero cómo? Hagan lo que nosotros les decimos. Listo. El maestro dijo, bueno, júntense de 50 y 50. Bueno, la expectativa de la gente estaría en los murmullos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tengo hambre, chiquitos por ahí pidiéndole a la mamá que tiene hambre, otro chiquito pidiéndole al papá. A ver, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero Jesús hace una provisión perfecta. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces. ¿Cuánto querían? Esta es la provisión perfecta de Dios. Jesús no está desesperado. Fíjense, Jesús nunca está apurado. Jesús no está ansioso. Él siempre llega en el momento justo y sabe cómo hacer las cosas. Organizó todo el equipo a servicio, se acomodó la multitud. Y esto nos deja una gran enseñanza que nos pone en una perspectiva. En este mundo que es apresurado, se toma un tiempo de oración para agradecer al Padre. Primero vino el acto de agradecimiento y después fue el milagro. Este milagro por la provisión, dar gracias por la provisión. Porque esto nos hace tomar este ejemplo, andar en humildad. Porque en esta práctica podemos ver un principio de contentamiento. ¿Cuántas veces? A veces estamos apurados en el loquero del día, que hay que trabajar, hay que llevar al chico al colegio, o hay que hacer cuántas cosas. Y a veces no queremos tomar tiempo a agradecer. Le da gracias a Dios. Y eso, ¿sabe qué pasa? El agradecer nos lleva a espacio de contentamiento. Y algo que empezamos a retomar, con la gracia del Señor en casa, por ejemplo, nosotros lo hacíamos hace tiempo y después extrañamente lo dejamos. No extrañamente, nos dejamos llevar. Por ejemplo, venimos del mercado de hacer una compra y orar por lo que pudimos comprar. Por dar gracias a Dios. El orar por la comida no es un acto religioso. Está bien, en un momento a veces no se puede porque se está en un lugar afuera, a veces no se da muy, bueno, aunque sea en el corazón, dar gracias a Dios, pero el tema es que esto nos hace andar en humildad y nos hace practicar el contentamiento y dando gracias a Dios. Gracias a Dios porque a veces solamente puede haber un mate cocido y un pan duro. Y gracias a Dios porque otro día por la gracia puede llegar a haber un rico asado. Gracias a Dios porque puede haber una sopa. Y gracias a Dios porque puede haber un manjar. Dar gracias a Dios en todo tiempo. Dar gracias a Dios es como hizo George Mueller, un hermano, un predicador, que él estaba a cargo de un orfanato. Tenía más de 300 chicos que dependían literalmente de Dios, porque era un hermano que no tenía por costumbre hacer pública la necesidad del orfanato. No tenía por costumbre andar pidiendo dinero por todos lados. Tenía algunos benefactores que de corazón querían traer, pero se levanta una mañana y están las hermanas que tenían que preparar la comida, el desayuno para los niños. Y le dice, bueno, hermano Müller, no hay nada para comer. 300 niños que dependían de él totalmente. ¿Qué le dice, hermano? ¿Se desesperó? ¿Vamos a ir a la municipalidad? ¿Vamos a hacer? No. Hermana, haga que pongan los platos, pongan los cubiertos y sienten a los niños. Y vamos a orar dando gracias a Dios. Y Dios va a hacer. Estaba hablando de un hermano que era reformado. No era un loquito espiritualoide, pero tenía fe en el Dios poderoso. ¿Y qué es lo que hizo este hermano? George Mueller. Dieron gracias a Dios. En eso pasó, le tocan la puerta. ¿Qué había pasado? El panadero del barrio. Mire, no sé qué me pasó, pero anoche, en toda la noche no pude dormir. Yo sentí en mi corazón que tenía que hornear toda esta cantidad de pan para ustedes. ¡Wow! Bueno, gloria a Dios. Trajeron pan. Se fue el panadero. Al rato. Sí.
Mire, el lechero del barrio. Antes la leche no se compraba en sachet o en botella como ahora. ¿Qué pasaba? El lechero, que era un carro, estamos hablando del siglo XIX esto, fin del siglo XIX, plena Inglaterra industrial. Pero seguía pasando el carro lechero, que ordeñaba las vacas, las cargaban en unos toneles y después iban repartiendo por el barrio. Justamente frente a la puerta del orfanato se le rompe la rueda al carro. Y viene el lechero y dice, mire, la realidad es que acá se me rompió el carro y yo lo que quería darle toda la leche que tengo porque si no se va a echar a perder, no, ya no la puedo vender, no puedo arreglar el carro, no puedo hacer el recorrido, así que yo les doy toda la leche. Pudieron desayunar pan y leche. ¿Qué es lo que hizo John Mueller? Pongan los platos, pongan los cubiertos, pónganse a orar y Dios va a proveer. Él creyó en la provisión de Dios. Él confió. Así John Mueller fue bendecido. ¿Y cuántas veces, muchas veces, tenemos esa bendición de provisión de Dios? Pero primero dio gracias al Señor antes del milagro. Y a veces da gracias a Dios por fe. Por fe. Nosotros en casa estamos en el segundo año casados. 4 meses teníamos cortado el teléfono porque no podíamos pagar, yo estaba sin trabajo. Había agarrado unas changuitas con mi papá, hacer una construcción, pero todavía no había cobrado, era la primera semana, todavía tenía que ver de cobrar, al final ni cobré, no estafaron mi papá, todo. Pero la nota de color que el teléfono ya estaba en silencio, cuando te cortan ya ni suena de nada, estaba totalmente muerta la línea. Me había ido a notar a una empresa que en el año 2000 instalaba el gas natural en Pinamar. Fui, presenté un currículum y me fui. Eso fue un día jueves o viernes. Un sábado de la mañana suena el teléfono. Nosotros estábamos en casa, yo no estaba en casa. Estaba trabajando y en eso la veo a Verónica, que justo había venido mi suegro, desesperada viniéndome a buscar al trabajo. Yo la miro, ¿qué pasó? Te llamaron de la empresa. ¿Y dónde llamaron? No, de la casa. ¿Y cómo ese teléfono está cortado? Bueno, no importa, te llamaron de la empresa para que empiece a trabajar el lunes. Después nosotros averiguamos qué pasó. Bueno, gracias a Dios tuve todo ese invierno trabajando, como 9 meses trabajando, por la gracia del Señor. Pero ¿saben qué? 4 meses cortado el teléfono. Y después dije, bueno, qué raro, ¿cómo habrá sido? Después yo le pregunté al hombre, al encargado de personal en ese momento, ¿y cómo hiciste para llamar si yo tenía el teléfono cortado? No, dice, llamé a Telpin, la empresa telefónica como acá es Cotel, allá en Pinamar es Telpin. Llamé a Telpin y les dije, bueno, acá quiero llamar a fulano de tal, a este número. No, pero está cortado el servicio, es imposible. Miren, yo lo estoy llamando para darle trabajo, y si él trabaja, les va a pagar. Bueno, está bien, por un lapso de un día lo dejaron ahí y fue la brecha que Dios hizo. Y no lo hacen con nadie. Aparte, ¿saben por qué? Porque yo quise hacer lo mismo por otra persona. Llamé a Telpin, dando el número de la persona que tenía el teléfono cortado, era por trabajo, no quisieron saber nada. O sea, ahí pude ver la mano de Dios obrando en corazones para la provisión de su Hijo. Pero nosotros estábamos dando gracias a Dios, no me quedé quieto, pero Dios fue bueno en proveer. Pero acá vemos un corazón que agrada al Señor. Es un corazón que agradece. Jesús está haciendo. Porque un corazón que no agradece puede estar reflejando orgullo, una rebeldía, un descontento, inclusive ingratitud. A veces Israel reflejaba eso. Y hasta que en un momento Dios derramó juicio sobre Israel por ser ingratos. Nosotros en Egipto comíamos cebolla, comíamos carne, y acá venimos para que nos maten de hambre. Dios los había hecho una nación libre, les estaba proveyendo para comer, les dio maná del cielo. No, ahora queremos carne. Hasta lo querían linchar a Moisés por eso. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés, lo que pasa es que no te están desechando a vos, me están desechando a mí. ¿Cuántas veces nuestro corazón se llena de amargura contra Dios? Porque no me da lo que quiero, en el momento que quiero. En vez de agradecer, se protesta.
un corazón sin satisfacción. Pero esto, el agradecer a Dios por los alimentos, no es seguir una tradición vacía. Es seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Y es seguir el ejemplo como Dios nos habla y nos enseña. Por ejemplo, Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, nos dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad las gracias a Dios en todo. Una de las cosas que el ser humano caído olvidó es dar gracias a Dios. Y por eso también estaban condenados. Romanos 1:21. Se fueron tras su envanecido corazón. Y habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. ¿Sabes que es algo interesante? Por eso Jesús, en actitud humilde y dependiente, y refleja una dependencia con el Padre, es entender también de que inclusive el orar agradeciendo por lo que comimos. Deuteronomio 8:10 dice: y comerás y te saciarás de todo el bien que tu Dios te da, y bendecirás a Dios. Agradecer aún después de comer, porque Dios es bueno. Dando gracias por la abundancia, primero un agradecimiento y luego el milagro. Luego vino el favor de Dios, aunque no tengamos el milagro, pero dar gracias a Dios como un acto de dependencia, de fe y un corazón que practique y vive el contentamiento. No me centro en la escasez. Sí, debo estar pensando, ser diligente, a ver humanamente lo que puedo hacer, pero que eso no me robe el corazón, sino dar gracias a Dios. Pero acá vemos el milagro que Jesús hace, pero el énfasis no es el milagro sino el sermón, en el pensamiento que está expresando el apóstol. Dice que había mucha hierba, se recostaron, y en el verso 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos. Vemos algo maravilloso porque Jesús controla la materia. Es su universo y Él lo controla. Y uno de los detalles, ¿no?, de ver que Él repartió 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y tenía que cortar en pedazos los panes y los peces para esa cantidad de gente. Imagínense lo que invirtió el Señor en el trabajo de estar repartiendo. Algunos muestran, bueno, no se sabe, por eso es un milagro, no se sabe cómo lo hizo Jesús. Seguramente la pescadería no fue. Seguramente no podemos decir, bueno, sí, lo creó de tal manera. No lo sabemos cómo fue. Por eso es milagro, no se puede explicar. Rompió toda ley física. Por eso es milagro. Si nosotros vemos esto, Jesús, obviamente, le dijo a sus discípulos que lo ayudaran a repartir, pero Él tenía que partir y estar repartiendo. Y más o menos un pastor sacó una cuenta que para esa cantidad de gente repartir, tenía que haber repartido más o menos, en una manera humanamente, ¿no?, pensando en esto, 2 panes por segundo para alimentar a esa multitud en 3 horas. Por segundo 2 panes están. No sabemos cómo Jesús lo hizo. Sé que Él repartió. O sea, partió y daba, partió y daba, partió y daba. Los discípulos hacían, capaz que ellos también partían y daban. No sabemos cómo fue, no da el detalle, pero sí entendemos de que pasó el tiempo y la gente fue saciada. Esto nos recuerda algo también. Porque Dios mostró que Él es proveedor, que Él puede satisfacer las necesidades. Aún en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Reyes, capítulo 4, 1 en adelante, habla de una viuda. Que viene el profeta Eliseo y esa mujer era una viuda que en aquella época era algo terrible. Al no tener marido, en ese momento no había cobertura social para las mujeres. Y las viudas que no tengan hijos que se puedan hacer cargo de ellas y no tuviera otro marido que pudiera casarse, era una mujer que estaba destinada casi a morir de hambre. Estaba destinada a estar trabajando en los campos, ir como una ayuda. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Bueno, esa era la historia de las viudas. Era muy triste. Y una viuda que tenía hijos. Pero dice la Escritura que ahí ella clamó a Eliseo, porque ella era esposa, viuda de un profeta. Era viuda de un siervo del Señor. Y tenía hijos, pero tenía muchas deudas. Y ella decía, mirá,
Eliseo, dentro de poco van a llevar hacia mis hijos por las deudas, porque antes se acostumbraban, no podías pagar las deudas, se llevaban por un tiempo a tus hijos de esclavos para pagar las deudas. Pero se llevan a sus hijos y ella queda literalmente a morirse. Entonces el profeta le dijo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer por vos? Hasta que Dios le dio una palabra, dijo, a ver, ¿qué tenés en tu casa? No, no tengo nada, tan solo tengo en una vasija un poquito de aceite. Bueno, andá y pedile a todos tus vecinos vasijas o tinajas. Andá y pedile todo lo que haya en el pueblo, en la aldea, todo lo que haya. Y trajo todo lo que había. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó a llenar. Y ella empezó, imagínense cómo Dios obró y manipuló la materia. Empezaba a llenar una vasija, no se terminaba el aceite, llenaba la otra, y 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 la otra, hasta que en un momento agarra y le dice, bueno, ¿no tenés más vasija? No hay en todo el pueblo, no hay ninguna más. Bueno, entonces recién ahí el aceite cesó de brotar. Y que dice, bueno, agarra parte de ese aceite, anda a pagar toda tu deuda y después te dedicas para que vos puedas vivir, puedas comprar. Antes se comerciaba cambiando aceite, cebada, trigo. Dios fue un Dios proveedor. Dios manipuló la materia. Jesús transformó el agua en vino. Para Jesús no es problema. Es una manipulación de materia. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Por eso es milagro, pero Dios provee. Probando algo de que Dios es el Dios de los imposibles. Mostrando que Jesús es el gran pastor que provee. Humanamente no había recursos, pero Dios no tiene problema. Por eso te aliento a que te atrevas a creerle a Dios más allá de tus circunstancias. Atrévete a creerle. Y dice que comieron cuanto querían. No es que, bueno, mirá, tomate 2 pedacitos y ya no hay más. No, cuanto querían. Y dice la Escritura, los repartió a los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. O sea, era servicio canilla libre. All inclusive. Tenían todo. No hubo restricción. Porque Dios cuando bendice, bendice lo grande. Manifestó su gloria. Pero el énfasis no es para decir, bueno, entonces ahora Dios me tiene que dar todo lo grande. Venga por mis 0 kilómetros. Así Dios te lo da bien. Pero el énfasis es el amor y el pastoreo y el cuidado del Señor. Y en este milagro, Dios está mostrando algo, que no había restricción. Porque así Dios provee. Y esto está en total consonancia con el propósito de su venida en la tierra. Porque Él vino algo, lo siguiente. Vino a traer transformación. Como transformó la materia, transformó esos recursos, así Dios vino a transformar vidas. Y en el transcurso de su gloriosa obra, su extraordinaria generosidad y por lo tanto la del Padre, cuando Él da, lo hace pródigamente, dice Hendrickson respecto a eso. Dios es un Dios dadivoso. Por eso retomo lo que dice en 2 Corintios 9:15. Cuán inefable es el don de Dios. Después del verso 12 al 13, la sabiduría de Cristo. Vimos el poder de Cristo, ahora la sabiduría, la mayordomía, que tiene que ver con la administración. Porque dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. La sabiduría de Jesús es maravillosa. Todos comieron y se saciaron. Y saben que en el griego, cuando dice todos, significa todos. Se saciaron. No quedó nadie con hambre. Pero si bien los recursos podían ser infinitos, es verdad, los recursos eran infinitos en las manos de Dios, no en la física natural, pero en las manos de Dios sí, no es excusa para qué, para desperdiciar. El Señor nos deja una gran lección de administración. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Porque Jesús sabía, listo, terminó la multiplicación, pero Jesús, ¿qué es lo que hacía? Administraba. No era excusa para ser un derrochador. Yo me acuerdo lamentablemente de personas que he conocido que tuvieron una época de gran prosperidad material, gran cantidad de trabajo, pero después dilapidaron todo el dinero, gastando a tontas y a locas, como se diría en otros lados, gastando en lo que no convenía, mal gastando, mal administrando, y después pasa el tiempo, ¿y qué hice con todo lo que tenía? Lo mal administraste.
entender. Conozco uno que tenía todo el dinero para empezar a pagarle la carrera en la universidad a su hijo. El hijo ya estaba anotado, había rendido los exámenes, todo, tenía que ir a viajar a otra ciudad. Pero ¿qué tenía el problema? Con el juego. ¿Y qué hizo? Se jugó el dinero y lo perdió todo. Empezó a jugar y bueno, la próxima lo recupero, y se ponía mal porque en la próxima lo recupero, y cuando se dio cuenta no pudo pagar. Y no había forma que consiga el dinero. Por lo tanto, ese hijo perdió la carrera. Después se lamentó él y a veces al hijo le dice, ¿cómo te arruiné la vida? No pasa nada. Se las arregló igual, pero no pudo hacer. Por la negligencia. Pero Jesús acá nos da el recurso infinito, pero no por eso ser derrochador. Y algo que vemos acá, su exacta bendición. En esta mayordomía dice que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron de los que habían comido. 12 cestas de pedazos. No habla de migajas, habla de pedazos. Y esto también es una provisión, porque dice, habla de 12 cestas. ¿Cuántos discípulos había? 12. Porque Dios también, a la vez de proveer a otros, pero también Jesús tenía cuidado de sus discípulos. Las cestas que se habla, muchos se ve, bueno, por ahí en el cine, que son canastos grandes. No, normalmente la cesta en esa época, que muchos como seguían a Jesús hace días, se habrían llevado su comida, pero en un momento se acabó. Es en un ambiente donde no existía refrigeración, donde no existía como mantener, salvo la carne, mantenerla con sal, pero de ahí más, para de contar, no tenían muchos más recursos. Más que estaban migrando, estaban siguiendo a Jesús. Pero en ese momento, Jesús no agarra migajas, sino pedazos, porque luego iba a hacer falta. Nada se desperdicia. Y la provisión para el otro día también era para los discípulos. Muestra esta capacidad de Dios, que está más allá de todas probabilidades. Proverbios 11:24 nos dice lo siguiente, libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Los discípulos repartieron y les fue añadido más. Tuvieron inclusive para el otro día, para continuar el viaje. Es probar la capacidad de Dios para proveer aún en el terreno de lo improbable. En un lugar donde no había población, donde no había negocios, donde no había un lugar donde buscar. Sin embargo, este fue un momento de desafío para Dios. Como Israel habló en la antigüedad, en el Salmo 78, verso 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Enfáticamente, eso habla en el tiempo de los números, en el libro de Números, en el desierto, donde la gente, muchos se quejaban, pero Dios responde sí. Contra toda probabilidad, Cristo proveyó en un lugar inhóspito, desértico, despoblado, pero Dios así proveyó. Entonces podemos ver el poder de Dios, que esto nos deja una gran enseñanza sobre que Jesús, como el Maestro, no es tan solo el Maestro moral, o como algunos dicen, porque algunos teólogos incrédulos. ¿Usted sabía que hay teólogos incrédulos? Porque que digan que es teólogo no quiere decir que sea creyente. Hay muchos que son teólogos ateos, que leen la Biblia como si fuera un libro de sabiduría humana, o incluso está lo que tantos daños le hizo, que es la teología liberal. Gente totalmente incrédula que quería desmitificar, según ellos, la Biblia, está compuesta por muchos mitos, leyendas, exageraciones. Entonces eso ocurrió en Alemania, en la ciudad de Tubinga, en una universidad, donde ellos empezaron a decir, bueno, en realidad Jesús no es que en realidad creó los panes y los peces, sino que en realidad algunos dicen, en realidad la gente tenía para comer, pero lo que pasa es que no querían dar, entonces Jesús los mandó a repartir, le dejó como ese ejemplo moral, entonces la gente empezó a repartir cada uno y todos comieron. En realidad Jesús fue a enseñar la cooperación o ser más solidario. Esas son tonterías. Otro el énfasis, bueno, entonces nosotros, una visión humanista,
Nosotros tenemos que ayudar a la gente y nosotros tenemos que tener los recursos y enseñar un buen estado moral. Pero estas son tonterías. La enseñanza puede ser quizá poner, como hizo Esteban, cosas pequeñas en las manos de un Dios grande. Pero el Dios grande es capaz de proveer de cualquier manera. Porque no entienden estos que quieren enseñar esas ideas humanistas, escépticas, o que quieren negar que Jesús es Dios encarnado. Poner esas cosas pequeñas en manos de un Dios grande. En la adversidad, meditemos que nuestro Señor es todopoderoso. ¿Cuánto muchas veces tenemos que meditar en esto? Y esto también nos lleva a algo, el hambre. El hambre también, como nos dice, esto es un preludio de lo que Jesús va a hablar. Es una introducción a un discurso que Jesús va a dar a partir del verso 25, de que Jesús es el pan de vida. Esto es una ilustración de lo que Jesús va a hablar después. Como Jesús en el momento de la tentación, cuando el diablo lo tienta y le dice, convierte estas rocas en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahí está muy íntimamente relacionado este pasaje. Es una ilustración física de lo que Dios hace en lo espiritual. Y vemos acá, versos 14 y 15, la distorsión de la esperanza en el Mesías. Porque la gente empezó a verlo con milagros que hacían con los enfermos, veían los endemoniados que eran libres, los paralíticos que caminaban, los ciegos que veían, los enfermos que eran sanados. Y después que comieron, se saciaron, empezó a crecer el murmullo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Tenían una experiencia mesiánica? ¿Estaba basada en la Escritura? Sí. Dios había prometido venir y mandar un Mesías, un Salvador, un ungido. Estaban bien enfocados, hicieron bien interpretar, pero ¿qué cosa? La gente vio esto e interpretó las señales. Así como pensó Nicodemo. Señor, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios no hace estas señales que haces vos. ¿Se acuerdan en el discurso, en la charla con Nicodemo en el capítulo 3? Nicodemo, viendo las señales, sabía que tenía que ser enviado por Dios, porque si no, no podía ser otro. Porque veían que Jesús no era un charlatán, sino que con hechos demostraba. Esto estaba muy claro. Y hablan del profeta también, ¿por qué? Porque ellos veían en el profeta el Mesías en sí también. ¿Y dónde habla el profeta que había de venir? Alguien que iba a ser igual o iba a ser como referente a lo que era Moisés. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 19. Verso 18, perdón. 18, capítulo 18, verso 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Dios le está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo les mandare. Esa esperanza, estaban esperando que venga ese profeta, como Moisés, que Dios lo iba a levantar. Bueno, en ese se cumplía, en Cristo. Cristo estaba cumpliendo eso. Sin duda, esto le traía recuerdo a qué cosa, al maná caído del cielo. ¿Cómo Dios le dio en el desierto comida? Dios le dio el maná. ¿Qué era el maná? Lo que explica la Escritura, que eran como una forma como de lentejas, un color así como medio ocre y que tiene un gusto dulce. Eso les traía sustento. Ellos cada mañana recibían la bendición de Dios para la manera de Dios. Ellos cada mañana, cuando estaba ya despuntando el sol, tenían que ir a recoger en sus canastas cada uno lo que iba a necesitar para el día. Si alguno quería juntar de más, se la gusanaba. Era la dependencia de Dios cada día. Sin duda alguna le vendría este tiempo la provisión del maná. Y el maná es Cristo. Está representando a Cristo y nuestra necesidad diaria de Él. Esto es una figura que se va a desarrollar más adelante. Cristo habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. La multitud tenía una gran esperanza en el Mesías que tenía que venir, pero tenía un entendimiento distorsionado.
Vieron los milagros, la multiplicación de panes y peces, entonces veían la solución a sus problemas. Ellos entendían como problemas lo que ellos entendían sus problemas. Y sale a la luz lo que aún esperaban del Mesías, porque ellos en realidad tenían interpretado una parte de los textos, pero no toda la Escritura. Ellos querían un Mesías, un Salvador, ellos esperaban un guerrero que los libre de Roma. Pero ¿qué es lo que ellos apuntaban? A que les cubra sus necesidades, la salud y que les dé el sustento diario. O sea, alguien que nos sana de toda enfermedad, que nos libera hasta de los demonios y que nos provee comida en todo tiempo. O sea, tenemos panza llena, corazón contento. Y estamos sanos, ¿qué más queremos? Este es el Mesías que tenés que venir, porque este es lo que yo quiero. Pero en realidad puede transformarse en un ídolo que uno se formó. Y muchas personas tienen ese ídolo en el corazón, que no es el Cristo que se refleja en la Escritura. Jesucristo hizo este milagro para mostrar su poder, su provisión y su amor, pero no era el que venía solo a satisfacer esto, porque esto físico manifiesta el problema espiritual. Ellos tienen una caricatura de ese Mesías, filtrándolo a través de lo que ellos deseaban y no lo que Cristo ofrecía o anunciaba, que era el Evangelio. Ellos buscaban como un genio la lámpara maravillosa, o un mozo que esté a su servicio. A veces algunos razonan, si Dios no hace eso, ¿por qué voy a seguirlo? Ese es un corazón sin luz de Dios, o al menos con una gran ignorancia de lo que Dios había revelado en su palabra. Porque hay que ver todo el consejo de Dios. Ellos malinterpretaban y Jesús los conocía. Lo miraban porque cubría sus necesidades si ellos querían. Y los liberen de Roma. Y el verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Jesús conocía sus corazones. Y muchos querían el reino de Dios. Querían establecerlo, pero algunos a la fuerza, por ejemplo, los celotes. ¿Se acuerdan que hay uno de los Simones? Estaba Simón Pedro, pero también el otro Simón el Celote. Bueno, Simón el Celote era miembro de un grupo de guerrilleros nacionalistas que querían imponer el reino de Israel otra vez, restaurarlo, pero por la fuerza, no confiando en Dios verdaderamente. Porque la palabra dice que Dios iba a restaurar a Israel, pero que Dios iba a restaurar. ¿Cómo restaura, por ejemplo? Bueno, era a través de que Israel, por ejemplo, cuando fueron 70 años cautivos a Babilonia, volvieron, pero ¿cómo? Arrepentidos, vinieron sanados, un corazón dispuesto para obedecer a Dios, a restaurar la nación, restaurar la ley de Dios en medio del pueblo. Eso está en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, la restauración del pueblo. No vino todo, pero vino con un corazón nuevo, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estos fue un movimiento que quisieron hacer por la fuerza, a como dé lugar. Entender, hermanos, que la obra de Dios no se hace por la fuerza. Estos querían tomarlo, y la palabra, cuando dice la Escritura, donde dice querían tomarlo, la palabra es harpazo, que tienen como arrebatarlo por la fuerza. O sea, si estás de acuerdo Jesús, vamos nosotros, anda vos delante, nosotros empezamos la revolución. Y si no estás de acuerdo, también te vamos a llevar igual a la fuerza, como quieran. Esa era la intención de ellos. Pero ¿qué pasa? Jesús, que los conoce, no va con su fantasía. Jesús está demostrando que Él no venía a complacer fantasías, conociendo las miradas, los murmullos. Ellos lo tomarían como por la fuerza para llevarlo a Jerusalén y coronarlo como rey. Jesús era rey, ¿verdad? Pero el concepto de los judíos era de un Mesías, era un rey guerrero para matar a sus enemigos, para matar a Roma, lo que ellos querían. Ahora, Cristo es rey. Y está bien que vendrá y juzgará a las naciones. Pero hay un pequeño detalle que no entendieron. Porque cuando venga el juicio, va a destruir a todos los enemigos de Dios. Pero, ¿por qué tenía que venir primero como siervo sufriente? Primero que tenía que entender la complejidad del plan de salvación. ¿Por qué destruían a los enemigos de Dios? Y aunque interpretaron bien las Escrituras, le faltaba la otra parte. El Señor venía como siervo sufriente para traer perdón de pecados, redimir un pueblo.
Ya que si no hacía esto primero al venir como juez y vengador, trayendo la justicia divina que será implacable, los primeros en las listas iban a ser ellos. Porque teniendo la ley de Dios, la revelación, aún así no obedecieron a Dios. No vivían conforme a la voluntad de Dios. La ley de Dios les fue dada, pero para manifestar el carácter santo de Dios y manifestar la imposibilidad del hombre de justificarse a sí mismo por las obras de la ley. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 10, que todo aquel que quiera justificarse por las obras de la ley permanece bajo maldición. Porque la única forma de ser justificado por la ley, ¿cómo puede ser salvo una persona? Mediante la muerte. Y ni aun eso no justifica delante de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a satisfacer la justicia de Dios, dando su vida por el pecado de los pecadores, pagando el precio, o sea, muriendo. Dios cumplió su justicia en Cristo. Él vino a morir en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar y redimir un pueblo para sí mismo, para que cuando venga a establecer su juicio y el juicio final de todas las cosas, haya alguien que haya sido salvado, porque si no, no se salva nadie en ese momento. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, capítulo 3, verso 3. Verso 23, digo. Entonces, vemos lo siguiente. Jesús tenía que redimir un pueblo. Por eso Isaías habló en el capítulo 53, alguien que tenía que venir a morir para pagar el precio del pecado y poder rescatar a los pecadores. El tema es que ellos no veían su necesidad de perdón. Ellos se veían a sí mismos como el pueblo de Dios, hijos de Abraham, como quiera vamos a ser salvos. No entendieron la palabra. Ninguno se justifica por las obras de la ley. La ley simplemente fue alguien como un tutor que nos lleva y nos presenta a Cristo. Es como que uno se para delante de la ley. Bueno, señora ley, ¿qué puedo hacer para salvarme? Mirá, ¿cómo podés salvarme? La ley te va a decir, yo no te puedo salvar, tan solo tengo el poder para matarte. Pero sí te puedo mostrar a uno justo, que es que por medio de él te podés salvar. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 2, que la ley era nuestro ayo que nos guió a Cristo. Para rescatarnos. Pero ellos no veían su necesidad de perdón y arrepentimiento. Por ser israelitas ya seremos salvos y fin del asunto. Por eso Él no viene a restaurar relaciones rotas, a levantar tu autoestima, tan solo a dar de comer. Él no vino para traer paz según nosotros, sino que Él vino a traer verdadera paz, traer perdón, traer misericordia, traer libertad y traer vida abundante. Sí, es verdad, pero también llama a pecadores a que lloren por su pecado, a que se arrepientan, que tengan un corazón quebrado y rendido, que se rindan incondicionalmente ante su señorío. En esos términos, las personas vienen al Evangelio para ser súbditos del reino y miembros del pueblo de Dios, pero el requisito es arrepiéntete de tus pecados. Has desobedecido a Dios y cada respiración que tenés, si no estás en Cristo, cada aliento que tirás al aire es un insulto a Dios. Pero tenemos un Dios de gracia, porque Dios llama a que tengas carga en tu corazón y te arrepientas de tu vida de pecado, para que te entregues y te rindas al señorío de Cristo. Y en Dios dice su palabra, el que me viene, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás todo Dios. Dios es un Dios rico en misericordia, rico y un Dios amante y dispuesto a perdonar, pero sí un corazón arrepentido. Habrá paz con Dios. Paz tenemos para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, se puede tener paz con Dios. Para nosotros humanamente es imposible, pero por medio de Cristo podemos encontrarla. Pero tiene que ser nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro perdonador. Es nuestro sustituto, tomó nuestro lugar en la cruz. Pero Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Jesús se va solo a orar, a buscar, porque algo que prioriza es su dependencia del Padre, para hacer la voluntad del Padre, y todavía no era tiempo para ir a Jerusalén a morir.
Jesús frustra esos deseos. Se fue solo, porque su prioridad es hacer la voluntad del Padre. Su prioridad es comunión con el Padre. ¿Cuánto debemos meditar en esto? ¿Tenemos realmente prioridad la comunión con Dios? ¿Es nuestra prioridad diaria comunión con el Padre, con la palabra, con Dios? Ante todo estaba su comunión con su Padre, como no era el tiempo de su muerte, porque él tenía cosas que hacer todavía. Recién habían visto la prueba de fe los discípulos. Indudablemente esto hizo crecer su fe, pero hay un montón de cosas que tenían que madurar todavía. Jesús los tenía que seguir preparando, tenía que seguir haciendo milagros, tenía que seguir predicando el Evangelio. Todavía no era el tiempo de morir. Por eso se fue él solo. No se autopromocionó buscando el poder de la gente, el poder de la multitud, porque es voluble. Aquellos que tienen y buscan el poder, ministerios que buscan el poder agradando a la gente. Después la gente se les da vuelta y todo se les viene abajo. Verdaderos cristianos, siervos de Dios, buscan agradar a Dios y dependen del poder de Dios, confiando en lo que Dios dejó revelado en su santa y bendita palabra. Nada más y nada menos. No buscamos el favor de la gente, buscamos agradar a Dios, aunque la gente esté toda en contra de uno. Un cristiano agrada a Dios, aunque todo el mundo esté caminando al lado contrario. ¿Qué podemos ver en esto? Esta hambre física. Fuimos diseñados para tener hambre. Necesitamos alimentarnos a diario. Es algo natural, es algo físico. Dios nos dio eso. Pero esto también podemos pensar en nuestra necesidad constante de Cristo, en nuestra hambre espiritual. Josías Grauman decía eso, ¿no? Meditar en esto. Cada vez que tengas hambre, medita en esto. ¿Cuánto necesitas de Cristo? ¿Cuánto necesitas de Dios? Porque Él solo puede satisfacer esa hambre espiritual, ese vacío. Y si tenés hambre es porque fuiste diseñado para tener hambre de Dios. Comunión con tu Creador. Un ser humano que nunca tiene hambre, que no se alimenta, que no siente nada en el estómago, que no quiere comer, que no le interesa, ¿saben qué es? Un muerto. Y en el sentido espiritual lo mismo. Si no te interesa Dios, Dios no llena, no satisface, no te importa. Tenés un Dios que quizá es un dibujito, no lo que Dios se revela. Quizás no tenga vida espiritual. Alguno quizás está muy adormecido. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierte. Abran sus ojos, espabilense, porque el tiempo es corto, el tiempo es malo, pero podemos vivir la abundancia de Dios. Esto nos lleva a una necesidad de tener una fe activa en Cristo, de alimentarnos de su verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fuimos creados para estar en comunión con nuestro Señor. Si no nos nutrimos del Señor, seremos anémicos espirituales. Sí salvos, o sea, no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios. La salvación no se pierde porque eso va por el carril de la obra de la justicia de Cristo. Pero con una vida espiritual raquítica en el Evangelio. Vidas mediocres, enfocadas en lo terrenal y dejando lo esencial, lo trascendente, lo importante, lo eterno. Además de vivir una tortura en el corazón, de vivir esa insatisfacción, luchando con la religiosidad y el legalismo, la culpa, perdiendo tiempo en lo que no produce buen fruto. Pero solo puede ser satisfecho en la presencia de Dios. Tú aderezas mesas delante mío en presencia de mis angustiadores. Hay delicias a la diestra, decía el salmista. Hay delicias a mi diestra. Hay bendición de Dios para los hijos. Hay provisión de Dios para los hijos. Acércate a comer de ese maná, que es Cristo. Dios es tu provisión. Pero Dios no es aquel que viene a satisfacer tus caprichos, sino viene a hacer su santa, bendita y eterna voluntad en su vida, en la cual es lo mejor que te puede pasar. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna.
Cuando Dios venga a establecer sus juicios, no vendrá como el siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de los señores, y vendrá como juez justo, que juzgará con justicia. Y la justicia de Dios será implacable. Vendrá a destruir a la maldad y a todos sus enemigos, o sea, pecadores. Va a destruir todo, pero te acercas a Dios en sus términos, mediante el arrepentimiento y la fe. Y Él lo va a aceptar y vas a tener paz, porque es en sus términos. Y el mayor deleite en tu corazón es hacer su voluntad. Atrévete a experimentarlo. Atrévete a creerle y creerle de que Dios es el Dios de tus imposibles. Oramos, hermanos. Señor amado, oramos ante ti en el bendito nombre de Jesús, para que tu nombre sea exaltado. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos ver, Señor Dios mío, como en una etapa vimos la incredulidad de los discípulos y muchas veces nosotros nos identificamos, Señor. Nos quedamos sin respuesta, atónitos, mal parados, Señor. Nos desesperamos, nos gana la ansiedad. Pero así también tú, agradeciendo, hiciste el milagro para fortalecer también, para proveer, Señor, para las necesidades de los tuyos y también, Señor, aumentar la fe. Señor amado, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú fortaleciendo a tu pueblo. Y así como esta muestra física de tu provisión en lo físico, con alimento real, alimento, Señor Dios mío, Padre natural, así también ese alimento real y más trascendente que es, Señor, al alma, al espíritu, que es, Señor, tu palabra, Señor, la provisión de tu espíritu infundiendo vida, trayendo renuevo, restauración a los corazones, para poder vivir la vida abundante de Cristo, Señor, sea obrando en cada corazón y en cada vida. Poder vivir las victorias de Cristo, vivir el gozo del Evangelio de la salvación, vivir las victorias que tú nos has dado en Cristo, Señor. Señor mío, por eso Pablo exclamaba que nada nos podría separar de tu amor y que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Más allá de toda circunstancia, tú nos dices, Señor Dios mío, que tú eres el proveedor. Podemos estar en el desierto, puede no haber recursos, pero tú sigues siendo el Dios que puede crear las cosas, modificar y hacer de lo imposible posible para tu gloria. Nada es difícil para ti, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Encomendamos nuestra vida en tus manos. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.